Buenos días. Hoy tenemos una jornada técnica. Tenemos a Miguel García Guerra, que es arquitecto de La Paloma, Cerámica La Paloma. Nos va a hacer un recorrido por un poco todos los productos y sistemas que tienen, pero sobre todo enfocado a Thermoclinker, que es una alternativa al SATE con acabado cerámico, que entendemos que puede ser interesante para rehabilitaciones de edificios de ladrillo visto para no perder ese acabado original en el proceso de rehabilitación. Pues os dejo con Miguel. Hasta ahora. Bueno, como estamos aquí un poco en familia y estábamos comentando al principio sobre el pequeño regalito que os hemos traído de un escalímetro, que además os recordaba a una forma de hacer arquitectura pues muy delicada, etcétera. Yo creo que también tiene algo de relación con la forma de hacer arquitectura con fachadas de ladrillo. Es recurrente y estamos comentando durante estos días que hemos visitado algunos estudios de arquitectura de aquí de la zona que últimamente se ha bajado mucho la cuota de sistema constructivo de la fachada. Nosotros tenemos datos que si en el año 2011 la fachada de ladrillo visto contaba con un 30% de cuota, actualmente contamos con un 15% aproximadamente de cuota. En gran parte se lo ha llevado el ladrillo para revestir. El ladrillo para revestir en muchas ocasiones se reviste de un SATE, simplemente, con un acabado de mortero, o otras ocasiones ni siquiera con un SATE. Y entonces un poco se presiona para hacer un acabado que realmente difícilmente cumple los aislamientos o las transmitancias que se necesitan en el código técnico. Entiendo que seguramente nos conocéis. Cerámica La Paloma es una empresa familiar que nace en un pueblo de Toledo, pero que actualmente es la líder del mercado en ladrillo caravista. Contamos con 6 plantas en la península ibérica y una de ellas en Portugal. Y bueno, actualmente contamos más o menos con el 60% de la cuota de mercado de ladrillo de caravista. Algunas de nuestras plantas, como esta que veis aquí en la imagen, es de última tecnología, con la tecnología más avanzada a nivel europeo, incluso con la capacidad de hacer ladrillos de cara vista a 4 caras, con 4 caras vistas, como veis aquí. Es la forma de colocación. Veis aquí que en el vagón se está colocando el ladrillo en la tabla. Entonces conseguimos que, al no apoyarse en una de las caras vistas, conseguimos tener las 4 caras, que luego a nivel de la ejecución pues facilita mucho tanto al técnico como en los pequeños detalles de tabiquería, de petos, etcétera, que se quieran conservar las 2 caras. Nosotros tenemos una historia, la innovación ha estado siempre en el ADN de Cerámica La Paloma, y tenemos una historia de trabajo, de probar diferentes innovaciones y testarlas contra el mercado. Y algunas de ellas pues las veis aquí. Este es actualmente nuestro catálogo. Y bueno, en ladrillo caravista, que es lo que hemos comentado, pero ahora quería incidir un poquito sobre ello. Y luego tenemos algunos ladrillos que los veis ahí abajo, que ahora os mostraré, que son el frontage brick, que es un ladrillo autoventilado que consigue los mismos efectos que la fachada ventilada, y el Thermoclinker, en el que nos centraremos, ¿vale? Entonces, ahora para empezar os quería enseñar también estos dos modelos, ¿vale? Estos son modelos con los que, o formatos con los que nosotros estamos trabajando. Este en concreto es un formato neozelandés y este es un formato americano. Nosotros tenemos un departamento de exportación que estamos creciendo anualmente en entorno de casi por encima del 10% en pedidos todos los años, en crecimiento. Ya supone una parte importante de nuestra facturación, y nuestro departamento de exportación pues nos hace ver que
los sistemas de ladrillo caravista gozan de buena salud en otros mercados, en mercados internacionales. Comentábamos también antes con algunos arquitectos que ellos, pues en mercados como el australiano, nuestros principales mercados son pues Australia, Bélgica, Reino Unido o Estados Unidos. Y en mercados como ellos, pues han llegado antes con sistemas prefabricados, con sistemas de SAT, etcétera, pero se están solicitando de nuevo, o se está demandando de nuevo otra vez ladrillo caravista, principalmente por mantenimiento. Se está viendo que los mantenimientos de los morteros o cómo están respondiendo durante el tiempo ese tipo de sistema pues son bastante eficientes, y que al final nosotros, nuestra principal garantía es que llevamos más de 40 años en el mercado con ladrillo, y tenemos ladrillo caravista repartido por toda la península ibérica, en climas de costa, en climas de costa muy húmedos como Bilbao, Barcelona, el norte, y que a lo largo del tiempo las fachadas se mantienen como el primer día. Este edificio, por ejemplo, este ladrillo, que es el que se utiliza en este edificio, que es un edificio en Australia, y es una innovación que también tuvimos es un ladrillo negro que tiene una especie de un desentonado, porque a la hora de la cocción se le varían los niveles de oxígeno, entonces conseguimos sacar unos desentones con un acabado como carbonizado, por eso el modelo se llama Timanfaya Blue, que tiene unos reflejos en el sol que son muy significativos. Y luego por ejemplo, es un edificio nuestro en Bilbao, y es uno de los puntos que nosotros traemos como para poner en contraste también el coste de las fachadas de ladrillo con respecto a fachadas ventiladas, por ejemplo, que con una pieza muy estandarizada y muy económica se pueden conseguir formas muy plásticas, como veis aquí. Sin embargo, este tipo de fachada lo quieres montar con una ventilada con acabado de Corian o con un solid surface, etcétera, y se te dispararía el precio de una forma espectacular, o si lo quisieras montar con un prefabricado de hormigón. Entonces, bueno, pues un poco volver a este tipo de piezas que se trabajan con la mano, se pueden conseguir elementos muy plásticos y bueno, que también están en el ADN de la historia de la arquitectura. Estos son algunos ejemplos de edificios actuales con ladrillo caravista, con nuestro blanco ártico, que es uno de los blancos más blancos del mercado a nivel de ladrillo clinker, un blanco en masa, y que en tiempos actuales, pues cuando para sellos nos piden las fichas técnicas, tiene una reflectividad muy alta y por tanto va muy a favor del sello LEED, sello verde, etcétera. Bueno, este es un proyecto bastante interesante. Es un faro en Cádiz, reciente, en el que, por ejemplo, desarrollamos las piezas de esquina para conseguir esa torsión. Y esto es uno de los puntos en los que quiero incidir también, que nuestro tipo de industria puede trabajar muy de la mano, no solo las piezas estandarizadas, el formato castellano de siempre, etcétera, sino que podemos trabajar muy de la mano de los estudios de arquitectura para desarrollar desde momentos muy iniciales del proyecto básico, desarrollar piezas especiales y conseguir lo que el arquitecto quiere. Aquí, para conseguir esta torsión, pues se desarrolló unas piezas de esquina especiales, o luego veremos algunas otras piezas que hemos ido avanzando. La imagen que veis aquí, bueno, os comento, este listado que veis aquí refleja nuestro catálogo. Voy a hacer un repaso rápido y me voy a parar en algunos puntos y luego nos vamos a centrar en el apartado Thermoclinker. Este punto para nosotros es muy importante, que es este ladrillo que tengo en la mano, que es el Frontis Brick, que es un ladrillo autoventilado. Y cuando antes hablaba de innovación, a mí me gusta decir que se puede innovar desde muchos puntos de vista. Aquí innovamos desde la sencillez, es decir, con una solución muy sencilla atacamos un sistema que es complejo, como el de la fachada ventilada.
La fachada ventilada, sabéis, pues al final que une perfilería, la perfilería con la estructura, la misma perfilería con unas piezas cerámicas de gran formato o con unas piezas de acabados fenólicos, y nosotros conseguimos con esta pieza y con una instalación totalmente tradicional, como la instalación de un ladrillo caravista normal, resultados muy similares a los para climas como los del sur de España y del centro de España, muy similares como los de una fachada ventilada. Os comento. Lo que hace, el sistema lo que tiene es una parte estructural y una parte volada. Entonces esta parte volada genera unas chimeneas de convección, como veis aquí, y estas chimeneas de convección que quedan aéreas van enfriando la cara delantera de la parte estructural, con lo cual conseguimos resultados muy interesantes. Esta es un poco la base de la idea inicial, y aquí tenemos unos módulos de ensayo que hicimos en un clima como el de Toledo capital, que es uno de los climas en agosto más cálidos de la península, en el que conseguimos, en el que hicimos esos 3 módulos, y hicimos 3 sistemas constructivos, ¿vale? El primer sistema es con un ladrillo tradicional, simplemente pues el típico caravista en formato castellano sin la cámara, en rojo. A todos les metíamos un trasdosado de pladur con un aislamiento de lana de roca de 5 centímetros, ¿vale? Y luego 2 módulos ejecutados con frontis brick, uno con un rojo, que nosotros le llamamos el rojo Bilbao, y otro con el blanco ártico. Para compensar que este frontis, que este ladrillo es más ancho que el otro, pues lo que hicimos en el primer módulo es hacerle la cámara interior un poquito más gruesa para así hacer un detalle constructivo que tenga el mismo espesor de fachada y poder testarlo de la misma forma. Conseguimos resultados muy interesantes en un ensayo que lo tenemos desarrollado, que luego os dejo mi tarjeta y si os interesa os lo podemos mandar, pero conseguíamos reducir más de 5 grados la cara interior del ladrillo con respecto a un ladrillo tradicional, y lo interesante es que esto se hizo la prueba en agosto, durante todo un mes, evaluamos todos los ciclos, y en la caseta central, en el interior, lo que considerábamos para el ensayo el espacio habitable, no superaba, estábamos en el entorno de los 30 grados, cuando en el exterior, en las horas puntas del día, estábamos en el entorno de los 30 grados, cuando en el exterior teníamos en el entorno de 40, o sea, casi 10 grados menos en el espacio habitable, sin ningún tipo de climatización ni nada para estos ensayos, ¿vale? Y este es el producto. Entonces, avanzando en el producto, pues desarrollamos a nivel estético. Uno de los aspectos importantes para nosotros siempre es trabajar pues, de la mano con los arquitectos, también con la estética, y desarrollamos 3 formatos o 3 grosores, uno de 60, de 100 y de 150. Este que tengo aquí en la mano es de 60, y bueno, pues es un juego estético. Como veis aquí en este aparejo que hemos formado, tenemos 1 centímetro de llaga para que la ventilación, cuando yo he racheado en la fachada, pueda limpiar la cámara, etcétera, y la llaga vertical la tenemos completamente a hueso. Esto lo conseguimos con esta muesca, y muesca con muesca lo que se hace es que en la parte vertical el mortero, ven aquí, queda solidarizado con la otra pieza, y además también te impermeabiliza o te sectoriza el interior de la hoja con el exterior. Y os enseño algunos proyectos. Bueno, pues como hemos comentado, que funciona muy bien en climas cálidos, por supuesto, pues aquí tenemos un rascacielos en Barranquilla de 175 metros que se construyó con frontis. Aquí tenemos algunas de las fotos. Y este residencial en Antequera, Málaga. Esta foto es muy buena desde mi punto de vista, porque nos deja ver lo interesante a nivel estético del sistema. Veis que la traba o el aparejo queda muy aéreo,
porque se retranquea 6 centímetros al interior el mortero. Entonces el aspecto que damos al exterior es ambiguo entre una fachada ventilada, un ladrillo visto, juegas un poco ahí con el espectador, y luego también tiene otras ventajas, como que el mortero, al quedar muy oculto, pues depende, si el mortero en la ejecución del mortero no es la adecuada, pues no se ve. Te evitas el llagueo final, que también es un problema, el limpiar al final, etcétera, porque la cara vista es mucho más difícil mancharla que en un formato de ladrillo tradicional. Bueno, aquí tenemos otras fotografías de este residencial que está ejecutado en Antequera, que podéis pasar a verlo, y un compañero os puede dar la dirección. Y aquí veis cómo, de hecho, con este juego queda un resultado de fachada pues muy lineal y muy descontextualizado de lo que tenemos también en la cabeza el habitual ladrillo o la fachada de ladrillo cara vista. Aquí lo tenemos aplicado a una unifamiliar en Barcelona. En este caso se utilizó, como veis aquí, con la traba alineada. En el otro tenía con la junta trabada, y aquí la junta está completamente alineada y solamente está utilizado con el de 6 centímetros. Desde nuestro punto de vista, para el desarrollo de unifamiliares y residenciales en la zona sur de España, es un producto muy interesante. Aquí lo vemos también con otros tipos de acabado, y veis un poco la pieza. Aquí es una pieza que sujeta la hoja, pero puede ser una pieza de dintel, pero lo interesante es que veáis cómo la cámara queda totalmente libre para que se mantenga esa chimenea de convección. Esto es aplicado por Luis Vidal Arquitectos en la Universidad de Loyola de Sevilla. Está en Dos Hermanas, y este es un edificio con el que, gracias a este ladrillo, se consiguió el sello LEED categoría Platinum, que es uno de los primeros o de los únicos en categoría Platinum que tenemos en España. Y claro, el ladrillo formó parte importante de este estudio. Antes os he comentado que trabajar con nosotros desde el proyecto, con los estudios de arquitectura, es fundamental y es uno de los principales valores diferenciales que aportamos al sector. Y esta pieza toma el nombre de TAS, que es Taller de Arquitectura Sánchez Horneros, porque, partiendo de la pieza anterior, la pieza de frontis, nos propusieron desde el estudio poder generar de forma independiente estas cámaras y así configurar unos cubos que sean los que nos hagan un ajedrezado en la fachada y queden estos cubos como aéreos. Aquí veis una fotografía de Casa Decor 2019, en la que se montó una pared con este sistema, y en lugar de este es el acabado blanco ártico, lo tenemos con un acabado con el acabado Timanfaya Blue, que configura este desentonado entre brillos y mates, negros y grises, que resulta muy interesante aplicado. Es verdad que es una pieza quizá de corte más formalista, la otra es una pieza que es la que está ensayada a nivel térmico, pero claro, en combinación una con otra, pues como veis aquí, se puede utilizar o se ha utilizado cuando tenemos un espacio de la vivienda ya más sombreada, que ya no necesita tanto la ideación que hemos comentado, pues para jugar a nivel estético con las diferentes tipologías. Bueno, esta es un poco la pieza. Aquí veis una pieza en concreto que funciona tanto para la esquina, en la que se queda este cubo completamente aéreo, o para el frontal, y que también se puede utilizar con junta a hueso. Realmente sí, porque aquí tenemos una pequeña separación, que es lo que luego configura la misma llaga en la próxima pieza.
aquí aplicado en una unifamiliar. Veis un poco cómo se ve ese ajedrezado y Lo interesante de ese ladrillo, del ladrillo Timanfaya Blue, es verlo en directo en un día soleado, porque es espectacular el resultado que tiene. Bueno, esta pieza ahora os la paso. Antes comentábamos lo de innovar y comentábamos las diferentes formas de innovar. Pues en este caso nosotros innovamos mirando al pasado, ¿no? Y realmente el origen de trasladar esta pieza al mercado es que participamos en un concurso internacional para rehabilitar el Santo Sepulcro de Jerusalén entre los principales fabricantes de ladrillo a nivel mundial, y lo ganó La Paloma. Las piezas del Santo Sepulcro de Jerusalén tenían que conseguir unos acabados estéticos y técnicos muy singulares. Fuimos los que más nos acercamos. En ese caso incluso tuvimos que hacer piezas de dovelas de la bóveda, etcétera, que a nivel geométrico eran muy especiales. Y un año después decidimos trasladar ese background o esa experiencia al mercado, sacando esta gama, que es la gama Jerusalén, en la que sacamos un ladrillo que tiene un formato muy especial de 48 centímetros de longitud y en diferentes acabados. Este es el acabado manual, que es el que recoge toda la experiencia de Jerusalén. También es la pieza que tenemos en el mercado que más se acerca a lo que ahora mismo está allí instalado. Y ahora vais a ver una imagen de cómo se ejecuta. Esta imagen se ejecuta de forma absolutamente artesanal en una pequeña fábrica, una de nuestras fábricas, una de las más pequeñitas que tenemos en Segovia. Y como veis aquí veis cómo se rellena el molde, pero ahí al fondo estáis viendo cómo las piezas se están secando. Esta, para que podáis tocarla, yo creo que es bastante interesante pasarla. Lo singular o la dificultad también a nivel técnico de la pieza es al ser una pieza de cerámica tan larga, que a la hora del secado se mantenga completamente recta, no combe, etcétera. Ese tipo de cuestiones es lo que la investigación más importante. Y luego lo que veis aquí es que esta pieza la podemos servir tanto completa, que sería la pieza estructural, que tendría 10 de ancho, y ahora veréis algunos edificios que se han ejecutado, y luego se podría servir también la pieza en plaqueta, que tendría 3 centímetros, y estos 3 centímetros pues se están utilizando también un poco para interior. O sea, esta pieza en plaqueta se puede recibir directamente con un Sika sobre un pladur, y se puede instalar a hueso. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Aquí en este proyecto está la pieza instalada en el Museo Sefardí, en la ampliación del Museo Sefardí de Toledo, en el que los arquitectos hicieron una celosía que jugaron evidentemente con esta longitud de la pieza para no necesitar dinteles. Entonces hicieron una celosía con diferentes tamaños de cubo, y bueno, también un poco con la inspiración de la estética del resto de la ciudad, de Toledo capital, etc. Aquí vemos la pieza en blanco ártico, también en manual, con una llaga en blanco que, como veis, le da una continuidad muy interesante a la fachada. Este es un centro de salud en Asturias. O este es un proyecto también ejecutado en Portugal, que aquí se está trabajando con una pieza industrial, ¿vale? Os he comentado antes. Esta que veis aquí sería la pieza industrial, y si esa tiene la fabricación que hemos comentado antes, esta pieza tiene una fabricación ya extrusionada, con lo cual le podemos dar
la misma densidad a la arcilla, tener una absorción, o sea, es una pieza totalmente clinker, de ladrillo clinker, que es, bueno, como sabéis, unas determinadas características a nivel de resistencia a compresión, absorción de agua, etcétera, los mejores ladrillos y arcillas para cerámica estructural del mercado. Aquí vemos un proyecto de Primitivo González, ejecutado con un Jerusalén en rojo, algunos detalles de Jerusalén, y luego pues comentar muy rápidamente que a nivel esmaltados estamos trabajando con todo tipo de colores. También de la mano del estudio de arquitectura a nivel internacional se está trabajando mucho el ladrillo esmaltado. Ladrillo rústico, sí, nosotros, que somos un fabricante que tiene 40 años de historia, por supuesto tenemos una gama muy amplia de rústico, y ahora hay una tendencia muy interesante de combinar el rústico en viviendas unifamiliares con acabados de hormigón, como veis en ese ejemplo, que quedan proyectos muy interesantes. Plaquetas tenemos de todo nuestro tipo, nuestros ladrillos, tenemos todo tipo de plaquetas, adoquines, y luego comentar algunos proyectos especiales. O sea, ahí veis una celosía, aquí veis otro tipo de celosía en un proyecto. Este es un proyecto de viviendas en Méndez Álvaro, en Madrid, es un bloque de viviendas. Esta es una vivienda unifamiliar. Aquí me interesa mucho también contar esto en Málaga, precisamente porque esta vivienda unifamiliar es australiana, y vemos que el acabado es un acabado con un blanco ártico, una cerámica blanca ártica, y estamos acostumbrados, ahora recientemente nos llevamos ya muchos años viendo, tanto en Madrid, Barcelona, en Málaga, viviendas de lujo con un PEM exagerado de 3-4 millones de euros, y que finalmente rematan la fachada con un sate y un mortero, o simplemente con un mortero monocapa, y traemos esta vivienda, que es una vivienda de lujo en Australia, en la que vemos como con una visión absolutamente contemporánea se puede dar un acabado más noble a las fachadas que los morteros que estamos acostumbrados a ver, y en especial en Madrid, en Barcelona también, pero en especial en Málaga lo vemos muchísimo. Este es un proyecto, este es un mapea, también este es un estudio de aquí de Jaén. El estudio se llama Estudio Mapea, y desarrollamos esa pieza con ellos para también un proyecto que no traigo en esta presentación, pero me gusta enseñarlo, que es este proyecto está en Barcelona, en Granada, y aquí solamente con una pieza veis que consigue una fachada muy óptica, es decir, ahí ha colocado la pieza tanto en vertical como en horizontal, y parece que es una pieza completamente distinta en aquellos dos paños. Luego lo está combinando, y ahí lo interesante además, a la hora de generar esta fachada óptica, es en el momento que van pasando. Sería interesante hacer una secuencia de fotos a lo largo del día, ver cómo se va identificando esta fachada. Y luego vemos aquí que lo combina también con una celosía, que es también nuestra, y me gusta sacar esto, ahí veis el detalle de la pieza. Me gusta sacar esto porque se ve como en este estudio, a la hora de cumplir el código técnico y eliminar la escalabilidad de esta celosía, que es un tendedero o en un balcón, pues lo que hace es colocar un ladrillo en el interior de la celosía, colocado a la tabla. De esta forma, en lugar de poner un vidrio o de poner un elemento metálico o algo así, pues este proyecto tiene detalles, aparte de que desarrollamos con ellos muchas piezas para que esto fuera posible. Se inventa la forma de mantener la celosía y eliminar la escalabilidad. O estas viviendas que están aquí en Málaga,
que también parte de la idea de un estudio de arquitectura, en la que simplemente con una pequeña curvatura en la soga lo que consigue es un efecto mimbre, y lo colocan en unas jardineras que tienen las viviendas unifamiliares. Bueno, en el proyecto luego también lo colocan en más paños, etcétera. Espera. Que vuelva a la presentación. Algunos proyectos con celosías con los que también trabajamos, y bueno, recientemente hemos incorporado a nuestro catálogo un ladrillo de vidrio. Este ladrillo de vidrio es el que se ha utilizado para el proyecto de Chanel en Ámsterdam, en la fachada de MVRDV, que no sé si lo habréis visto, que es un proyecto muy interesante, que arranca en la primera planta con ladrillo de vidrio. El ladrillo de vidrio se va pixelando y se va combinando con un ladrillo cerámico y termina siendo una fachada opaca en las siguientes plantas. Es un proyecto, bueno, es un proyectazo muy interesante, y bueno, recientemente lo hemos incorporado. Estamos arrancando con los primeros proyectos en España. Y ya nos vamos a centrar en termoclinker, ¿vale? Que es un poco, termoclinker es bueno, parece que os he comentado un poco para nosotros todas las ventajas, tanto desde el nivel de proyecto. Al principio también he comentado algo sobre el tema de la durabilidad del estado de la fachada, y todas las ventajas que desde nuestro punto de vista tiene seguir trabajando con sistemas de ladrillo cara vista en las fachadas. Entonces, dada la tendencia también de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior para evitar puentes térmicos, lo que hemos hecho ha sido, nosotros como fabricante tradicional de ladrillo, coger las ventajas del sistema SATE, de un SATE, y unificarlas con las ventajas de una fachada de ladrillo visto. Entonces, eso es lo que nos da como resultado nuestro sistema termoclinker, y lo que veis aquí es dos imágenes con las que me gusta empezar para descontextualizar también un poco la imagen que traemos en la muestra, ¿vale? Porque, como veis aquí, el nivel de diseño y el nivel de estética contemporánea puede ser todo lo que vosotros os podáis imaginar. Aquí tenemos la plaqueta colocada alineada, y es una plaqueta Timanfaya, que es una de las que hemos hablado en los otros momentos, y en este caso la plaqueta está colocada, trabada, pero en vertical, con la junta vertical también a hueso y con un ladrillo blanco esmaltado. Son dos proyectos. Este proyecto, luego vamos a ver algunas imágenes de la ejecución, y este proyecto es un hospital en Panamá. Bueno, pues este es el sistema. El sistema básicamente son unos paneles de 124 por 60 que vienen con todas las plaquetas preinstaladas, ¿vale? Y todas las rosetas también preinstaladas. Aquí veis, ahora os paso esta pieza, porque en esta pieza se ve la roseta que hemos comentado, se ve el siguiente punto, el C, que es el mortero de agarre que sujeta la plaqueta con el poliestireno extruido, y luego la última parte, que es el mortero de rejuntado, ¿vale? Me interesa también y por supuesto la parte de poliestireno extruido, que en este caso es de 3 centímetros, pero como veis ahí lo podemos llevar hasta 120 centímetros, con lo cual serían 3 centímetros más 1,8, se queda la unidad mínima de espesor 5,8, o sea 4,8, casi 5 centímetros. Entonces, bueno, lo que sí que me interesa a la hora de avanzar es que vosotros toquéis la pieza y le deis
un poquito, por esto es lo típico que hacemos con los SATs, ¿no? Dar así y ver que suena hueco. Entonces, cuando presentamos esto en estudios de arquitectura, les interesa mucho también que les dejemos una muestra para que lo vean sus clientes, para que lo vean las comunidades, etcétera, sobre todo por este aspecto más material del sistema. Entonces yo os lo paso para que veáis que configura una fachada que realmente, una vez está instalado y entra en carga todo el mortero, es muy difícil diferenciable de una fachada, muy difícilmente diferenciable de una fachada de ladrillo caravista. Aquí tenéis un poco los detalles constructivos y dónde van situadas las rosetas. Ahora veremos por qué. Contamos ahí con 4 rosetas y con algunas piezas especiales. Ahí veis la pieza de dintel y una pieza de esquina. Esta sería la pieza de esquina, ¿vale? Otro componente interesante de la pieza de esquina es que pues termina de configurar esa materialidad de la que hemos hablado, porque aquí configuramos pues medio pie y un pie completo, o un tizón y una soga, que viene, nosotros lo cortamos directamente de un ladrillo, y entonces cuando vas colocando por metro lineal esta pieza de esquina, pues la visual es de una fachada de ladrillo completo. Luego es un sistema que arranca, habéis visto ahí 2 obras nuevas como carta de presentación, pero es un sistema que arranca también muy pensado en la rehabilitación, y de hecho es un sistema que todos nuestros detalles constructivos que os podremos facilitar están trabajados desde el punto de vista de la rehabilitación energética de otras fachadas de ladrillo caravista, y por eso también tenemos esta pieza de dintel. La pieza de dintel para que los dinteles sean a sardinel e intentar mantener un poco la estética de los bloques, que es también uno de los valores que mayormente aportamos a la hora de intentar no perder estéticas de algunos bloques, estéticas de algunos barrios, a la hora de la rehabilitación, que lamentablemente si se rehabilitan todos con SATE vamos a tener las ciudades llenas de bloques de colorines. Aquí veis un estudio de los diferentes aislamientos, que sería EPS, XPS o poliuretano, pero nosotros nos centramos solamente en el XPS. Aquí veis la resistencia a compresión y aquí en un ensayo de punzonamiento, y esto es uno de los factores que precisamente nos hacen tener solamente 5 puntos de agarre. Luego veremos que el rendimiento de la colocación mejora al rendimiento de un SATE tradicional. Un SATE tradicional suele tener en el entorno de 7 puntos o 7 rosetas, y nosotros con 5 rosetas tenemos la evaluación técnica. Es un sistema evidentemente que es de calidad. No puede ser tan competitivo como un SATE con EPS. Nosotros solamente tenemos XPS y evidentemente tenemos el acabado cerámico. Dentro de que va a tener un precio más alto que cualquier otro SATE, tampoco nos desviamos muy al alza y nos situamos muy por debajo, por ejemplo, de una rehabilitación con una fachada ventilada a nivel coste. Bueno, tenemos también, si nosotros tenemos en el ADN trabajar e innovar junto con los estudios de arquitectura con nuestros ladrillos, pues ¿por qué no lo íbamos a hacer con el termoclinker? Y a petición también de los arquitectos empezamos a trabajar y a desarrollar unas piezas curvas que conseguimos rehabilitar, conseguimos rehabilitar edificios que tengan piezas curvas con nuestro acabado. Entonces, por ejemplo, aquí lo que veis es una pieza de 1 metro de radio, de 1 metro de diámetro, que se colocó en el Hospital de Panamá que hemos visto antes, y se desarrolló especialmente para ellos. Realmente ahora ya tenemos la forma, el know-how y la forma de fabricar este tipo de piezas, y lo estamos aplicando también a otros proyectos. Ahora mismo en Barcelona, luego veremos un render. Estamos trabajando también en una torre de hotel
y en un edificio de oficinas. En este caso es una obra nueva en el que tenemos piezas cóncavas, convexas, de diámetros de 3 metros de diámetro, de 1,5, etc. Bueno, existe esta ETAG 17, a la hora de cumplir un DITE, existe esta ETAG 17 en la Unión Europea, que es el sobre unidades de prefabricados para aislamientos exteriores de muros. Entonces nosotros para validar el sistema nos acogemos a esta evaluación técnica europea y la ensayamos en el Instituto Torroja. Lo que veis aquí es unas fotografías hay una serie de ensayos que para cumplir esta evaluación técnica hay que pasar, y voy a mostrar 4 de los principales, que es la validación del producto a succión de viento. Como veis aquí tenemos ahí el producto con unos sensores. Esto está montado en el Instituto Torroja, y aquí tenemos el túnel del viento del Instituto Torroja en la sección, en el que se van dando pulsaciones de tracción, de succión de viento para hacer el test de la tracción horizontal del sistema, y vamos lanzando pulsaciones hasta conseguir, como veis ahí, los 2.400 pascales, que es lo mínimo que necesitábamos para cumplir la evaluación técnica. Luego veremos al final un resumen, pero en el Instituto de Roja nos dijeron vamos a intentar llevarlo a rotura, y así nos quedamos con la idea de hasta qué punto se le puede tensionar. Y intentamos llevarlo a rotura, pero el túnel del viento solamente tiene una fuerza de succión de 4.000 pascales, y en 4.000 pascales no rompió. Ellos nos dijeron que han roto la mayoría de los SATs y que el nuestro no ha roto. O sea, una de las explicaciones es porque una vez que, como nosotros le damos el rejunteo final y tienes un murete completo en toda la fachada de fábrica de ladrillo, entra en carga todo el murete y solidariza todo el sistema. Entonces es un sistema que te transmite más confianza que otros sistemas SAT, que al final lo que tiene es una capa finita de mortero, que es lo que protege el aislamiento térmico. La validación del producto en la reacción de fuego, y sobre todo, en especial en este sistema, en la propagación a fuego por el exterior. Aquí lo que veis es pues la maqueta que se construye y un soplete en el que se somete a fuego en ciclos determinados de tiempos. Este es el estado final. Evidentemente el sistema pasa la evaluación, el sistema no colapsa, evidentemente el XPS por detrás pues queda deteriorado y habría que sustituir el sistema después del incendio. Pero hemos cumplido el código técnico, ha dado tiempo a desalojar el edificio con toda la seguridad, también en condiciones de vivienda, o sea, de fachada exterior en altura. Y la estanqueidad. Nosotros este sistema solamente lo hacemos antes hemos hablado de rústicos, tenemos ladrillos cerámicos, pero este sistema solo lo hacemos con plaqueta clinker, porque tiene una absorción de agua inferior al 6%, y por lo tanto, primero, que la arcilla apenas toma agua, no incrementa el peso de la pieza, o lo incrementa a 0, y evitamos otro tipo de patologías, como puede ser la de la laicidad, ya que una vez que toma agua, cuando las temperaturas bajan de 0, no se producen fibrilaciones internas, etc. Y en este caso, la evaluación del sistema, que ahora veremos en la instalación, también influye, como veis aquí, un poliuretano que se le pone en las puntas. Ahora veremos este punto para impermeabilizar completamente con nuestro sistema la hoja interior a rehabilitar, o la hoja interior de tosco, en el caso de que lo queráis utilizar en obra nueva. El ensayo en el comportamiento higrotérmico. Y por último, esta es una imagen del ETE sellado por el CSIC, que os podemos facilitar también. El ETE tiene diferentes
más páginas en las que explican todos los ensayos y aseguran todos los ensayos, y también clasifica una vida útil de más de 12 años. Nosotros, como nos lo hemos comentado al principio, somos un fabricante que desde hace ya unos cuantos años garantizamos nuestro ladrillo clinker 100 años en las mismas condiciones estéticas y técnicas, y por supuesto nuestra plaqueta clinker también la seguimos garantizando 100 años. Bueno, este es un resumen de todos los ensayos, y por la parte, y esta tablita es una tabla importante en el que recogemos las resistencias y las transmitancias térmicas del sistema en función del espesor del XPS. Y aquí, es decir, aquí os hemos metido también lo que puede influir esos 2 centímetros de acabado cerámico en la transmitancia, ¿vale? Es decir, para que lo podáis meter en un C3X o en otro programa de cálculo de transmitancias, para que lo podáis meter metiéndolo como paquete, ¿vale? Bueno, vamos a muy brevemente los 5 pasos, si lo veis bien. O sea, sería colocación del panel por 2 operarios, fijación mecánica al muro, la fijación entre paneles con un poliuretano. Este poliuretano es el poliuretano habitual que se utiliza en los muros cortina entre vidrio y vidrio, ¿vale? Que probado en XPS solidariza completamente la pieza y permeabiliza completamente también la junta. Luego, la colocación de las plaquetas, en el caso de que sean, como los paneles que hemos visto de ejemplo, paneles con junta trabada. En el caso de que los paneles sean con junta alineada, como hemos visto también al principio, este paso te lo ahorrarías, porque los paneles los irías poniendo y nosotros ya vienen todas las plaquetas recibidas, ¿vale? Y por último, el mortero, la ejecución del mortero rejuntado. También importante decir, es un sistema que tiene una evaluación técnica, y como sistema nosotros servimos todos los componentes, ¿vale? Servimos la tornillería en base al espesor que se elija, con las primeras marcas y validada y certificada por nosotros. Servimos ese poliuretano, servimos, si hacen falta plaquetas extra, el suministro de plaquetas extra que sean necesarias de la misma partida para que no haya variación de tono. Servimos rosetas de fijación extra por si en la rehabilitación hay que hacer un corte y se quiere reforzar con una roseta extra el sistema en alguna de las piezas. Bueno, todo viene incluido, y nosotros a la hora de hacer el presupuesto damos una estimación de la repercusión de los accesorios por metro cuadrado. Con respecto a las mejoras, pues evidentemente las mismas mejoras energéticas que cualquier otro sistema de aislamiento térmico por el exterior, a la hora de la eliminación de los puentes térmicos, del paso del forjado, del pilar en la fachada, etcétera. Y luego, con respecto a costes y rendimientos, ahí veis una tabla que es estimativa, pero que os da una idea os puede dar una idea de las referencias, un poco de las escalas. Nosotros tenemos calculado unos 25 metros cuadrados día de instalación de fachada termoclinker, mientras que en sala de fachada ventilada con el mismo equipo estaría entre 20 y 15. Y luego aquí arrancamos una estimación de material, 50 euros el metro cuadrado, de accesorios 7,5, la merma la estimamos según si es bloque un 10%, una unifamiliar un 25%, pero y aún se puede rebajar mucho esto de la merma con un buen replanteo inicial en plano, y además, como ahora estamos trabajando con mucha obra nueva, pues cuando se coge el proyecto prácticamente del proyecto básico y se ajusta para que la merma sea la mínima posible. Entonces ya se ajusta trabajando con un módulo, con nuestro módulo, pues se ajustan los huecos y se reduce muchísimo el coste por merma. Y luego también ahí veis una estimación de coste de mano de obra, planteamos 25, también este es el tramo más alto,
para una rehabilitación, para una obra nueva, que hay menos complicaciones, que es antes de poner las embocaduras del aire, etcétera, pues puede estar en torno a los 20, o sea, entre 20 euros y 25 es lo que se suele estar dando de coste de instalación, también un poco depende del proyecto. Con lo cual podemos estar en torno de los 87 euros el metro cuadrado instalado. De ahí, evidentemente, si sube, depende qué modelo de cerámica elijas, o depende si hay más piezas especiales o no, puede ir subiendo. Ahí decimos hasta los 130. Pero en definitiva, ahí lo que queremos mostrar son las escalas. Pues que eso, evidentemente nos posicionamos con un precio más alto que el SATE, pero mucho más económico, una fachada ventilada, y aportamos ventajas que tiene la fachada ventilada. Voy a ver si podemos ver aquí un vídeo breve. No sé si se escuchará. Algunas texturas, algunos materiales nos devuelven recuerdos de la infancia. La casa de la abuela, hecha de ladrillo. El colegio, también de ladrillo. Todo estaba construido con materiales naturales, resistentes y sostenibles. Hoy en día, la exigencia de una construcción sostenible es aún mayor. Por eso se han creado las ayudas europeas a la rehabilitación de los fondos Next Generation, que pueden superar los 18.000 euros por vivienda para ayudarnos a mejorar la eficiencia energética de los edificios ya construidos. Sin embargo, una amenaza se cierne sobre nuestras ciudades. La rehabilitación de fachadas con sistemas SATE de aislamiento térmico por el exterior mejora la eficiencia energética. Pero a cambio, con los revestimientos de mortero, podemos perder nuestra identidad, el patrimonio arquitectónico que nos hace diferentes, la estética de nuestras ciudades. Imagina un sistema capaz de rehabilitar nuestras fachadas, haciéndolas más eficientes energéticamente y manteniendo su estética y personalidad. Los paneles termoclinker proporcionan el mejor aislamiento térmico, con calidad clinker y la estética de siempre. Fachadas sostenibles sin perder su esencia y sin mantenimiento. Termoclinker, un antes y un después en la rehabilitación. Las gamas de colores aquí las vemos por escala, un poco porque os hagáis una idea, por escalas de precios. Estos serían las gamas más económicas. Este es un gran grupo de ocres y grises en el que se sitúa en un grupo intermedio, y luego estos serían las cerámicas de más calidad, de más difícil tratamiento, y por tanto las más caras. Algunas obras de referencia para que veamos también algunos ejemplos. Este es el Hotel Hilton de Panamá, también un hotel con una construcción en altura. Aquí veis que en una parte del edificio se está colocando sobre rastreles porque no habían logrado una planeidad previa importante en ese núcleo de ascensor de hormigón armado, y entonces decidieron rastrelarlo para conseguir esa planeidad que necesita el sistema. Es verdad que el sistema necesita, como otros SATES, pero en este caso buena planeidad, o al menos ejecutarlo bien en ese sentido. El Hospital Paitilla de Panamá, en este caso también se coloca con rastreles, porque esto sí que es una rehabilitación, y este es un ejemplo muy interesante de qué es lo que conseguían. Y como veis aquí, estos núcleos
eran de un acabado de mortero, un mortero monocapa, y cuando tenían solamente un personal dedicado a pintar este mortero durante todo el año. Cuando acababan de dar una vuelta tenía que volver a empezar. Entonces decidieron, eso no puede seguir así, tenemos que hacer algo, y una de las decisiones que tomaron es, les presentamos el sistema. De hecho, unos técnicos de Panamá vinieron a España a visitar nuestro primer edificio, que era un colegio público en Carabanchel, el Colegio La Milagrosa, para ver cómo había quedado el sistema, y ya después de la visita tomaron la decisión y se hizo este proyecto. Y evidentemente pues eliminaron ya para siempre el coste de ese personal de tener que pintar el mortero, y además con un acabado esmaltado pues incluso mucho más mucho mejor a la hora de la limpieza. Aquí veis algunas fotos. Este es el proyecto del Colegio de Milagrosa, que es lo que os he comentado antes, y en este caso, por ejemplo, es una obra nueva en la que cogieron el sistema solamente como un prefabricado, porque la transmitancia ya estaba calculada, en el proyecto no iba ladrillo. Sin embargo, el ayuntamiento no les dio licencia, porque era un barrio en el que era necesario por ordenanza tener ladrillo. Entonces buscaron un sistema rápido y hicimos la primera prueba ahí, y esto se ha repetido, es decir, en numerosas obras nuevas han tomado ya el sistema no solo como un sistema de aislamiento térmico por exterior, sino también con un sistema de un prefabricado para hacer un acabado de ladrillo. Aquí tenemos unas rehabilitaciones ya más tradicionales en residencias en Baracaldo. Precisamente en Bilbao y Barcelona es donde el sistema más está funcionando pues porque sus climas más húmedos y salinos están afectando a fachadas y no quieren hacerlo con sate tradicional o con mortero. No quieren rehabilitar con morteros. Aquí en Vizcaya. Este es un edificio en calle Goya 99, en el que está la plaqueta está alineada, como veis ahí. En la calle Velázquez de Madrid, este edificio también lleva bastantes, más de 10 años. Fue en Girola. Este le estuvimos viendo ayer. Este también es uno de los primeros, casi 10 años, ¿no? Más de 10 años. Y ayer lo estuvimos viendo. Aquí están las fotos de la construcción. Ayer lo estuvimos viendo y está como el primer día, la verdad. O sea, está fenomenal de conservado el acabado que eligieron de ladrillo, etcétera. Bueno, y esta es una obra nueva en Barcelona también, en una residencia de estudiantes, 7.000 metros cuadrados de fachada, que la acabamos hace unos meses, en el año 21. Y este es el proyecto que os comentaba al principio, que es un edificio, dos bloques de oficinas y un edificio de hotel, en el que toda esta parte va con termoclinker. Tenemos el render porque lo estamos sirviendo en este momento y se está instalando en este momento. Y aquí la torre de hotel tiene esta torre de termoclinker, pero por el otro lado tiene un baño ciego que da la vuelta y completa. O sea, las primeras plantas son ejecutadas con termoclinker. Para finalizar, las principales ventajas, y como resumen, las principales ventajas de nuestro sistema frente a otros sistemas de aislamiento térmico por exterior. La instalación simple y rápida, la instalación más sencilla, o sea, te evitas las diferentes capas de morteros, el fratasado, el que esté bien alineado, que no se noten los cuarterones, etcétera. En nuestro caso, esa instalación eliminas un poco la incertidumbre de la instalación porque es más sencilla. Pues evidentemente el nivel estéticamente puedes conservar el edificio como estaba anteriormente. También estamos trabajando en operaciones de barrio con el Ayuntamiento de Langreo, en Madrid con Traxa, con el Ministerio en la ciudad universitaria para la rehabilitación de edificios de las universidades, etcétera, y para poder conservar el ladrillo. Bueno, la parte de la conservación estética, y ya no solo la conservación, sino también la propuesta de nuevos acabados por parte de vosotros es también importante. Y por último,
sea, y ya no solo el ahorro de costes, sino que mantienes la fachada como el primer día durante años. No es que tengas que invertir, porque si no quieres invertir, pues puedes ahorrarte y tener la fachada sucia, pero con el sistema termoclinker pues la amortización está garantizada. Con respecto, hemos hecho un pequeño estudio tenemos varios agentes rehabilitadores asociados y con los que estamos trabajando habitualmente, y tenemos un pequeño estudio hecho ya de las diferentes reuniones que hemos tenido con comunidades, en las que cumpliendo el 40% y llegando hasta esos 18.800 euros por vivienda, y además consiguiendo este aplazamiento que también se propone por parte de las líneas de financiación de los bancos, que son un aplazamiento mensual a 10 años, suele quedar más o menos actualmente en una rehabilitación con SATE, suele ir dejando una derrama de unos 40 euros al mes para cada vecino, y si le introduces el factor del termoclinker, estamos hablando de entre 45 50 euros al mes. Ese es el incremento que se le queda entre 5 y 10 euros, depende un poco qué tipo de acabado, el incremento que se le viene quedando al vecino si se acoge a ese aplazamiento de la derrama. Y bueno, pues esto es todo. Ahora, si tenéis cualquier duda, me decís y podemos irla resolviendo sin problema. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, le paso el micro para que se grabe. ¿Alguien tiene alguna...? Sí. En el primer sistema que has enseñado con digamos, el aumento de anchura del ladrillo para permitir una ventilación, ¿tenéis alguna indicación de soporte, de cuánto tiene que estar soportado en su segundo, exacto, el anclaje? Porque es un tema muy habitual, el fallo en la fachada de ladrillo visto del apoyo de los forjados. Sí, a ver, si este sistema lo quieres utilizar en fachada confinada, o sea, apoyado entre forjados, realmente lo que tenemos aquí es que lo que sacamos es una mitad, ¿vale? Esto es un formato castellano, que sería, por reducir, 12 y sacamos 6, ¿vale? Entonces, seguimos teniendo que apoyar lo que se recomienda habitualmente, 2/3. Entonces, en este caso, los 2/3 es toda la parte estructural, ¿vale? O sea, toda la parte estructural, porque si te vas a apoyar solo 2/3, que nos lo ha preguntado en alguna ocasión, ¿puedo apoyar solamente 2/3 de la parte estructural? No, porque pierde centro de gravedad realmente. O sea, tendrías que estabilizarlo, o sea, si la fachada es confinada y la confinas de forjado a forjado, podría llegar a funcionar, pero, ¿sabes? Porque tienes un arco de descarga que también apoya en el forjado de arriba. Pero realmente nuestra recomendación, y si has visto los detalles, recuerdas que hay unos detalles de dinteles, los detalles de dinteles, sale el acero, y el acero se ve perfectamente que apoya en... Mira, aquí vemos un detalle del dintel del residencial de Antequera, y como ves realmente está apoyando en ese dintel en concreto. En Antequera, el paso forjado, por aclararnos, le cortaron el ladrillo más o menos por aquí, estaba apoyado, y lo que va a ser, digamos, forjado más o menos esta parte, por lo cual no cumplíamos los 2/3, teníamos un tema de cuerpo. Se colocó protección angular para, digamos, colocar la plaqueta y poder, digamos, del hueco del ladrillo, una vez pasado el paso forjado, eliminar. De esa forma lo puedo solucionar. La otra ya es, digamos, hacerla propiamente, digamos, pasando por delante del forjado. Una pregunta, Miguel, que te quería hacer. En ese mismo sistema, creo que era la universidad. Sí. Cuando tienes alféizares, todo eso, estás tapando la cámara, ¿no?
Espera un momento, vamos a ver el de la universidad. En la que tenías como ese patio longitudinal interior que tenía esa, por ejemplo. Esta. Ah, vale, sí. Cierto. Mira, aquí lo que recomendamos es que tú puedes poner el alféizar, evidentemente para que no entre agua o como quieras, tapando un poco la cámara, pero tienes que levantar, igual que levantas aquí 1 centímetro, tienes que levantar también, o tendrías que levantar 1 centímetro. En todo caso, esa es nuestra recomendación. También en el remate de los petos. Si lo quieres tapar, dejarlo, o sea, poner el mortero, igual levantar 1 centímetro y que la pieza del peto vuele un poquito para que la última pieza quede también aireada. En cualquier caso, si no se hiciera, en este caso a lo mejor se tapó, como la fachada está ventilada en todas sus llagas, no sería lo correcto, pero como está ventilada en todas sus llagas, también cumple esa aireación, ¿vale? Pero sí que lo recomendable es mantener también la altura de la llaga. De termoclinker de la instalación, con respecto a termoclinker, tenemos detalles constructivos, tenemos el BC3, ayudamos, nuestro departamento de prescripción ayuda desde el proyecto básico en el despiece, para sacar un despiece planteando siempre un dibujo previo de la fachada, ayudamos a sacar ese despiece. Y bueno, cualquier cosa que necesitéis a ese respecto, pues nos la pedís. También tenemos las piezas en BIM, todo el material que necesitéis, estamos a vuestra disposición. Quería hacerte una pregunta sobre ¿Termoclinker? Sí, sobre el termoclinker. ¿Cómo se comporta ante la humedad, ante el agua? Porque el SATE creo que es más aislamiento térmico que del agua, ¿no? O sea, realmente, hay uno de los ensayos que es el comportamiento hidrotérmico, ¿vale? Realmente la propia fachada de ladrillo, como una fachada de ladrillo tradicional, queda totalmente, impermeabiliza completamente el XPS, pero además, como nosotros tenemos XPS y no EPS, el XPS sabes que funciona mejor también a nivel impermeabilización porque no tiene las pompitas estas que tiene el EPS, etcétera, y es un material que tiene más continuidad, con lo cual el comportamiento ante el agua realmente es, a nivel transmitancia térmica funciona igual, y a nivel impermeabilización a cualquiera de las capas interiores está garantizada si la ejecución está bien, ¿sabes? Pues si no hay nada más, muchas gracias, Miguel. Venga, pues muchas gracias a vosotros.